En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, crecimiento. Vamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice ella en esta mañana. Según de Corintios capítulo 1, versículo 8, Pablo dice aquí: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados, en algunas versiones dice presionados, y la verdad significa eso, presionados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hay que aclarar aquí algo: perdieron la esperanza de conservar la vida, pero no la esperanza de la vida eterna, ni la esperanza en Cristo, por cierto. Dice que ellos fueron presionados. Hoy vamos a hablar en parte de la presión. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el crecimiento? Miremos un poco atrás. Leímos el versículo 8, volvamos al versículo 4 de este mismo capítulo 1 de 2 de Corintios. Dice: el cual, refiriéndose a Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, requiere de madurez el entender que las tribulaciones también son para poder consolar a quienes padecen tribulación. Entonces, vamos a hablar acerca de las presiones y el consuelo. Bueno, esto cómo se asocia con el crecimiento. Pero fijémonos aquí en lo que nos comparte Pablo. Pablo reconoció algo, que en parte las tribulaciones que estaba padeciendo, y no es la única razón, seguramente no la principal, pero es importante, era para que, así como él había sido consolado por Dios en medio de las presiones, él también consolara a quienes pasan también, obviamente, por situaciones difíciles, situaciones donde se siente uno abrumado, se siente presionado, cuando se pasa por momentos de tribulación, para entender también todo ello. Según de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, ahí está el capítulo siguiente de esta misma carta, o sea, todo tiene que ver con este contexto. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, en algunas versiones dice, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Qué cosa tan extraordinaria esto. Pablo está en tribulación, siendo objeto de una presión increíble. Está siendo abrumado, dice, en sobremanera. Hasta nosotros creíamos que íbamos a perder la vida. O sea, toda la persecución, pero miren lo que Pablo les dice a ellos, miren cómo saca el tiempo para ello. Hay un personaje allí. Hay unos personajes, quizás, pues, no son fáciles de sobrellevar, en el caso nuestro. En el caso de Pablo era uno que le había causado tristeza a él. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios aquí? Y también al resto. Y le dice, le basta esta reprensión. A él le basta esta reprensión hecha por muchos. Pero ¿saben qué? Yo quiero pedirles que le perdonen y le consuelen. ¿Qué tal esto? Aquel que ha fallado, aquel que ha faltado, perdónenle y consuélenle.
para que él no sea sumado, o más bien sumido, en tristeza, para que no se hunda en la tristeza. Perdónenle. Él nos ha llenado a nosotros de tristeza, pero ¿quién ha pensado en la tristeza de él? Pareciera que esta persona se arrepintiera, se había arrepentido. Ya no le reprendan más, perdónenle, consuélenle. ¿Y saben lo que hizo al final? Ámenle, confirmen el amor para con él. Todo cristiano debe soportar tiempos de gran presión en algún momento de su vida, pero esto es parte de nuestro entrenamiento para crecer y para el servicio del Señor. Probablemente ninguno de nosotros será llamado a soportar las presiones experimentadas por Pablo. Eso esperamos. Cuando uno siente que está presionado, abrumado por encima de la medida, por encima de las fuerzas, será muy saludable simplemente volver a leer las espantosas experiencias que están registradas en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 33. Y luego, lea cómo lidió Pablo con estas presiones. Su testimonio se encuentra en los 3 versículos que siguen a nuestro versículo bandera, de aquí de 2 Corintios 1:8. Recordemos lo que Pablo nos dice. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Continuemos con lo que dice ahí la palabra de Dios y concretamente el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La respuesta a los terribles problemas, las terribles presiones de la vida y de las circunstancias que enfrentamos día a día, la respuesta a las tribulaciones no es depender de nuestra propia fuerza y habilidad para vencerlos, sino confiar en el Dios que puede resucitar a los muertos. Esa es la respuesta de Pablo. Eso es lo que dice él. Nosotros teníamos ya sentencia de muerte, recordemos el versículo anterior, el versículo 8, que es nuestro pasaje principal aquí. Hemos perdido hasta la esperanza de conservar la vida. Ya había una sentencia de muerte. Habían sido ya juzgados, se ha dictaminado una condena, solo faltaba la sentencia. Pero ¿saben lo que Pablo dice aquí? Tuvimos esta sentencia para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el que resucitó a los muertos. Esto es algo maravilloso. Usted seguramente está pasando por una situación difícil de salud, algún familiar. Algunos de nosotros tenemos seres amados por nosotros, cercanos, que están pasando por situación difícil con ocasión de la pandemia, de este virus o cualquier otra dolencia, cualquier enfermedad, cualquiera que ésta sea. Pero tenga en mente algo, ¿sí? Seguramente hasta se pierde la esperanza de conservar la vida. La muerte está muy cercana, pero es un momento para que confiemos, no en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Confíe en Dios. Consideremos estas presiones entonces como oportunidad más bien para crecer. ¿Para crecer en qué? En el amor, para crecer perdonando, como Pablo le exhorta, invita, como le ruega a los corintios. Perdónenlos a ellos, perdonen a este que me ha causado tristeza a ustedes también. Ya tiene suficiente reprensión. Ámenlo a él. No lo suman en mayor tristeza. ¿Saben cómo se llama esto? Crecimiento. Crecimiento en el Señor. A lo mejor estas presiones se convierten en una ocasión para crecer, en un pretexto para crecer. ¿Y el crecer qué es? El confiar en Dios, para confiar más en Él. ¿Qué momento para confiar en el Señor? ¿En un momento de angustia? No maldijo. Confió en Dios. Y la confianza es crecimiento. Pero también esto es una oportunidad para un testimonio gozoso
cuando Dios salve, cuando Dios libere, cuando Dios sane. Esto fue lo que pasó en el caso concreto de Pablo. Acerquémonos a Dios en oración. Señor, Dios, aquí todos tus siervos, solamente pasamos por momentos abrumadores, por presiones, por tribulaciones. Pero Señor, siempre está tu consuelo. Dios, seguramente hay muchos aquí que tienen situaciones complejas, difíciles en su vida, en su familia, laborales. Se sienten abrumados, presionados, angustiados. Situaciones de salud en los suyos, en sus amados, en sus conocidos. Pero llegar al Señor. Pero esta es una oportunidad para crecer. Yo quiero tomar esto, es difícil, sí, oh Dios, para perdonar, para consolar, inclusive a aquel que ha fallado, y para confirmar tu amor en sus vidas, en la vida de aquellos que nos han llenado también de tristeza. Eso es crecer, eso es ser como tú, Jesús. Señor, y que sea la oportunidad, sí, oh Dios, también para consolar a otros, o más bien que esto sirva también como formación en mi vida, para yo también poder consolar a otros. Pero Señor, dígale a Dios, yo confío en aquel que tiene el poder para resucitar, aún a los muertos. Dios, gracias. Gracias, porque en ti, Dios, hay sanidad, en ti hay respuesta, en ti, Señor, lo tengo todo. Ahora, que el Señor, que resucita a los muertos, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que día a día transmiten este programa, a Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la hermosísima Guajira colombiana y en el corregimiento El Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de irse, póngale me gusta ahí a su dispositivo. Si este programa ha sido edificante para usted, compártalo con otros y suscríbase a nuestro canal Soy ICT. Nuevamente el lunes continuamos con nuestra serie Crecimiento. Feliz día, feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.